Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos en Radio Paz AM 810 en WKBM San Juan de Puerto Rico. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Esta tarde tenemos de invitado ¿a quién? Adelante. A Guido Umpierre Maimí. Guido Umpierre. Y también nos acompaña Pablo Rodríguez. Buenas noches. Nos encontramos aquí porque tenemos un programa muy especial que queremos compartir con ustedes. Saben que desde la semana pasada estábamos dando un programa sobre, ¿verdad?, lo que hoy en día es en situaciones de duelo, situaciones de crítica, ¿verdad?, de salud, y cómo en otros países resuelven las cosas de una manera un poquito extraña, ¿verdad? Y por eso hablábamos de lo que era la eutanasia. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar sobre la esperanza, lo que Dios ha querido. Fíjense que Dios en su inmenso amor y su misericordia reparte dones, reparte carisma, parte de su gracia, ¿verdad? Y la gracia le da la posibilidad de aquellos hombres que puedan entender cómo el ser humano funciona, de lo creado por Dios. La ciencia no está en contra de la religión y viceversa. No, al contrario. Todos los que somos cristianos, ¿verdad?, sabemos que Dios es el creador. El de la ciencia, lo que se ha ocupado a través de todos los siglos de la humanidad, es entender lo creado por Dios, lo cual no hay ningún conflicto. Todos los días se descubre algo de cómo funciona el ser humano y en las circunstancias que se dan para poder salvar a muchos. Por eso la ciencia ha adelantado muchísimo, enfermedades erradicadas, pues hay una pandemia, sí, hay una situación, pero fíjense que surgieron vacunas y remedios y no sé qué. Y fíjense que también se ha adelantado tanto que hay a veces que la solución y la esperanza de darle vida a otro se da cuando un ser humano vivo puede dar de sí mismo no solamente amor, sino parte del mismo y darse y se entrega por el otro. Claro, esas palabras las escuchamos cuando nos casamos, ¿verdad?, en el matrimonio, y dice: yo me entrego a ti. Pues hay una entrega también, personas donde han querido, vivo y manteniéndose vivo, donar parte de sí, parte de los órganos, ¿verdad? De trasplante de órganos se ha adelantado tanto que una persona pudiese hacerlo, no está en riesgo de muerte y puede seguir viviendo una vida muy normal, y la recibe el otro que sí está en riesgo, y sería un acto y un don de amor por alguien, sin pedirle nada a cambio, nada más que la vida. Y ese es el programa al cual nosotros queremos compartir con ustedes, y por eso tenemos aquí a un invitado muy especial de Cursillo, donde ha querido compartir de su vida las circunstancias en las cuales él está, y solicitando y pidiendo, ¿verdad?, pero también dando información, porque nosotros dialogando ahorita teníamos muchísimo desconocimiento de cómo eran los procedimientos, quién cualificaba, cómo era esto, si esto era algo éticamente moral y querido por la iglesia. Todas esas dudas las queremos compartir con ustedes, y vamos a hacer una tanda de programas porque yo creo que media hora no nos va a dar, pero queremos ahora dejar entonces a Guido Umpierre que nos ayude y nos comparta cómo es este proceso y dónde él está, ¿verdad?, porque él lo está hablando de primera persona y nos pueda dar mucha información para poder seguir ayudando a él y a muchos. Adelante, Guido. Sí, gracias, Juan Carlos. Y al otro hermano que está conmigo, a Pablo, que está acá. Yo tengo una condición aguda de deficiencia de riñón desde el julio del 2019, donde mis dos riñones están funcionando a un 15% de capacidad. Eso nada más, ¿verdad?, gracias al Señor, es un milagro, porque se supone que en ese mismo periodo de tiempo, de 3 años, yo estuviera en diálisis, y gracias a Dios
y a la dieta que mi amada me hace. Y a una tremenda doctora que tengo, la doctora Borrego, que es dedicada a sus pacientes de fallo renal increíble. Pues entonces me han mantenido, ¿verdad?, a mí funcionando en ese 15%. Pero yo no puedo quedarme con los brazos caídos, ¿verdad?, y esperar que me llegue de algún sitio algo. Pues siempre uno tiene esperanza en el Señor, que el Señor proveerá, ¿verdad? Pero uno tiene que ocuparse. No tiene que preocuparse. Lo único que tiene que hacer es ocuparse. Y mencionaste la diálisis, pero también has hablado de lo crítico de la diálisis, que no es algo sencillo, es algo muy complicado. Y además de eso, son 4 horas al día, todos los días. Todos los días. O sea que no es nada fácil, es algo bien. Sería bueno que comentaras algo más sobre eso. Sí, bueno, de la diálisis es eso mismo que tú dices, o sea, es un conector a tu sistema, te hacen un catéter y te conectas a ese cable, que lo que hace es que fluye y filtra tu sangre de todo tu cuerpo, para que entonces se purifique. Y entonces esos anticuerpos que tú tengas, que son los que te están afectando en tu función renal, se puedan liberar, se puedan procesar a través del cambio de la sangre. Esa sangre que sale de tu sistema se purifica en esa misma máquina y esa misma máquina te lo devuelve. ¿Okay? Y eso tiene unos riesgos, ¿verdad?, bastante altos. Muy invasivo. Eso es porque es bastante invasivo, te puede afectar el corazón, te puede afectar, te lo pueden hacer fantásticamente bien y te pueden afectar esas cosas porque es una invasión a tu cuerpo, ¿ves? Puede dar derrame cerebral, he visto unos cuantos casos lamentablemente de eso. Pero Así milagrosamente a ti no te han dado diálisis. Gracias, Así que gracias al Señor, gracias Dios al del Señor. universo, ¿verdad? Sí. Que ha sido un milagro de Dios, un milagro del Señor. Ajá. Así que mi enfoque entonces tiene que ser en yo dar a conocer mi condición. Explicaba a Juan Carlos que antes, cuando tú padecías de algo, era como un mito, ¿no? Tú te encerrabas en eso y que nadie supiera que tú tuvieras esto. Sí. Eso ha cambiado, Sí. porque al haber una falta o indiferencia de donación cadavérica, pues entonces tú tienes que comunicar tu condición. Seguro. Y eso yo he asistido a un par de cursos en la Clínica Mayo que te prepara para tú desarrollar tu historia. Y eso fue lo que hice en este escrito y me eduqué para abrir mi Facebook orientado a esto, no a las otras cosas, que la gente sepa mi historia. En la parroquia que asisto, que es Santa Luisa de Marillac, el padre Tomás ha sido extremadamente generoso conmigo y muy interesado en mi condición y me ha permitido entregarle estos afiches y estas tarjetitas e inclusive hablarle a la feligresía. Voy a poner aquí sí. parte de la promoción. Sí. Tenemos ahí un teléfono, es el 787-642-8918 o el 787-640-8927. Esto está grabándose en Facebook Live. Luego tenemos la página de YouTube de Cursillos y tenemos también la página de cursillospr.com. Estará este programa próximamente. Gracias. Entonces, Contamos con tu esperanza y también con el desprendimiento de las personas que puedan estar escuchando este programa. O sea, las dos van juntas, ¿no? Que para que haya ese logro que esperamos para ti.
resuelva esa parte tan importante de tu vida. Gracias, gracias, gracias. Entonces quisiera saber, ¿verdad?, en este proceso, que en Puerto Rico hay un centro donde se hacen trasplantes de riñón, entre otros órganos, y también en Estados Unidos. En Puerto Rico, pues uno tiene como referencia el donación, pues como cuando uno dona sangre, ¿verdad? Y uno va a este sitio porque lo puede hacer directamente a una persona, dice, mira, tengo este pacientito y quisiera donar sangre. Y te aceptan de cualquier tipo de sangre, de hecho. Te aceptan cualquier tipo de sangre porque se utiliza el término de exchange, por decirlo así, ¿verdad? Que es una palabra en inglés, pero significa que es un intercambio. Si yo soy O positivo y necesitan A positivo, pues por el O positivo que yo doy, pues a otra persona, ¿verdad? Se puede beneficiar de ese O positivo, aunque lo que necesiten es A positivo y lo cogen de otro. Y entonces, pues, esas son las referencias que uno tiene, ¿verdad? O entiendo yo que seguramente así pasa en el asuntos de órganos. Si nos puedes explicar en Puerto Rico y lo que has hecho y qué sitios tú estás, si estás en una lista y ese tipo de procedimientos. Mira, yo estoy en 3 listas, gracias a Dios. Estar en una lista no es que uno llegó y dice, yo tengo una condición de riñón, apúntame. Primero tiene que haber un referido de mi nefróloga para esa evaluación. Y esa evaluación toma como de 8 a 10 meses, porque literalmente es de cabeza a pie. Y una vez que tú concluyes esa evaluación, hay un comité compuesto por los médicos del centro, y así funciona en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque esto está regulado por una entidad que se llama UNOS, que es el protocolo que establece. Nadie puede estar, auxilio no lo puede hacer, el protocolo no puede ser distinto al protocolo de la Clínica Mayo ni al protocolo de Methodist. Así que una vez que tú haces eso, ellos te evalúan y entonces te notifican que entras a la lista, ¿verdad? Sí. Entrar a la lista, ¿qué significa? Pues que no hay tal cosa como un ranking que tú entraste y tú eres el 1, el 2, 385, el 2, el 8, o sea, tú estás en esa lista. Y entonces tú tienes que cumplir con un sinnúmero de protocolos para mantenerte en esa lista. Entre ellos, una evaluación anual igual de rigurosa que cuando entraste, para mantenerte en la lista. Si acaso en esa evaluación anual tienes alguna desviación de salud, sales temporariamente de la lista en lo que esa situación de salud se corrige. Por ejemplo, lo más común es en los hombres la próstata. Desarrollaste condición de próstata, pues hay que atender esa condición con lo que sea. Una vez que esté ya corregida, pues vuelve a entrar a la lista. Y la espera puede ser larguísima, ¿no? La espera puede ser larguísima porque en Puerto Rico, por ejemplo, hay en el universo, en Estados Unidos, en el universo nuestro, ¿verdad?, que conocemos, hay en exceso de 100,000 pacientes con condición aguda de riñón ya en listas de trasplantes. Sí. Wow. Okay. En auxilio habemos como 510, 515 por ahí, ¿no? Y el año pasado hicieron 65 casos. Así que si tú haces la matemática, vas a tener que estar 7.8, 7 años con 8 meses, sí, para que te pueda llegar ese riñón. No necesariamente es así, ¿no? Claro. Que si se pueden dar otras cosas, pudiera acelerar, pero yo tengo compañeros que están conmigo en la lista que llevan 6 años y pico esperando. Guido, ya que estás hablando ahí en ese tema, yo quisiera que quedara claro, porque yo tampoco sabía, y es parte de la información que estamos compartiendo,
Si bien en el asilo mutuo es uno de ellos, y mencionaste Mayo Clinic y también el Methodist en Texas, Sí. que son centros internacionales y con prestigio en Puerto Rico, que tengamos uno que lo pueda hacer, es que está regulado bajo una agencia federal. Y mencionaste unos, que es una agencia federal que controla esas listas o lo que Sí, es sí. ese registro y la compatibilidad y todo ese rigor que me estabas mencionando, es cumpliendo unas leyes federales. Eso es correcto. Y mencionaste que es unos y el acronismo es United Network of Organ Sharing. O sea, que quiere decir que no es que es una lista ahí arbitrariamente los del auxilio mutuo, que hayan 560, estos son los que son, porque yo tenía la lista del 1 al 500 y cogí los primeros 62. No. Hay un protocolo bien regulado por el gobierno federal. Eso es así. Y cada institución que entra al programa de trasplante tiene que cumplir con unos requisitos extremadamente rigurosos para poder estar ahí, no solamente estar ahí y mantenerse ahí, que también son sujetos a auditoría periódica de sus resultados y ellos tienen que estar compartiendo con unos toda su data. Inclusive si tú entras al web y buscas unos ahí y pones el zip code de donde tú crees que hay un centro, por ejemplo poner el zip code de Atorrey de auxilio, ahí vas a buscar la data de auxilio, cuántos casos hicieron, cuánta gente tienen en lista, cuántas de esas personas en lista salieron de la lista por alguna razón, cuántas de esas personas están en hold para volver a entrar a la lista, cuántos hicieron. Bien específico. Es súper específico, o sea, ahí tú no hay ningún manejo. Inclusive pues entonces entra el zip code de Jacksonville en la clínica Mayo y tiene esa misma data también, ¿no? ¿Y qué me llevó a mí a buscar en Estados Unidos? Yo soy de aquí, estudié aquí, me preparé aquí, pero hay que buscar, ¿verdad?, en las evoluciones dónde están evolucionando. No estoy diciendo que auxilio no evoluciona, pero y esas estadísticas de ellos fluctúan entre 3 a 4 años. Aquí te hablé de 7 años y pico, ponte en el mejor escenario que sea 6, ¿verdad? Y allí está a la mitad, ¿verdad? ¿Por qué está a la mitad? Porque hacen unas cosas que aquí no se hacen, que cuando quiera lo podemos explicar. Sí, nos quisiera que nos aclarara, Okay. porque fíjense, nosotros vivimos aquí en Puerto Rico, pero somos ciudadanos americanos también y tienen la posibilidad de que igual manera puedes montarte en un avión, ir allá, que puedas estar en 3 sitios simultáneamente bajo la misma regla de unos, ¿verdad? No Exacto. estamos diciendo, Exacto. sino es ampliando las posibilidades de registro en el cual tú pudieses trasladarte desde Puerto Rico a Texas o a Mayo Clinic en Florida, ¿verdad? ¿En Florida es que está? Sí. Y que está cerca, ¿verdad? Y pudieses tú trasladarte sin ningún tipo de complicación y pudieses tener más oportunidades de recibir un órgano versus alguien que está solamente en Puerto Rico. Exactamente. Y hay un factor también, ¿verdad? Que no es que entonces yo me monte un avión y vaya a 12 centros en Estados Unidos y me anote en los 12. Hay una limitación que uno pone y son de 3 centros y tienen que estar en distintas regiones. Okay. Yo no puedo, por ejemplo, si yo estoy en la clínica Mayo en Jacksonville, no puedo estar en Tampa General. Claro. ¿Okay? Y por eso es que estoy en Methodist, que es en Dallas, que es otra región. Entonces Puerto Rico es otra región. ¿Okay? Eso lo hacen para regular, que entonces tú digas, pues, ¿cuántos centros hay en la nación americana de trasplante? 40, pues yo me voy a meter en los 40. Porque entonces los chances míos van a ser mayores. No es así. No es así. Por primero que tú tienes que ser autorizado para empezar el proceso.
Y cuando ellos van a empezar el proceso, el mismo acceso que tú tienes a unos, lo tienen ellos. Así que ellos van a entrar a unos, van a poner un PRMI medido, fecha de nacimiento tal, y van a buscar, digo, mira, tú estás en auxilio y estás en Methodist. ¿Por qué quieres venir aquí? Es una pregunta. ¿Qué investigación hiciste para escoger? La investigación que hice fue buscando las probabilidades, ¿verdad? Cuando uno entra a esta situación donde literalmente es vida o muerte, ¿okay? Tú, gracias al Señor, pues uno entra en este proceso y medita y evalúa, pero el proceso no es fácil, es muy lejos de serlo. Y entonces, pues uno dice, pues, ¿por qué me traté de registrarme en Methodist? Porque Methodist tiene una oficina en Puerto Rico. Ok. Y dije, espérate, o sea, tiene oficina en Puerto Rico, le pido entonces a mi nefróloga un referido para Methodist. Ok. Entonces busco otro sistema con eficiencia alta. Tengan una idea, el auxilio mutuo hizo estos 60 y pico de casos. El sistema de salud de Mayo, que son 3 clínicas, Rochester, Jacksonville y Arizona, hizo 832 casos de riñón nada más. Wow. ¿Okay? Jacksonville, donde yo estoy, hizo 324. Así que uno busca probabilidades, ¿verdad? Claro, has pedido quien te guíe, o sea... Sí, ese proceso es uno... te lo hacen de una forma espectacular. O sea, es tan llevadero que tú no te das ni cuenta. Tú crees que estás yendo a lo mejor a una cita dental. Porque todo está tan coordinado, todo está hecho de una forma. Yo tengo, por ejemplo, en auxilio también una página, ¿verdad? El portal mío como paciente, pero tengo también el portal de Mayo y el portal de Methodist, que, ¿verdad? Por los recursos que ellos tienen, pues es mucho más amplio. Yo puedo ver un médico de Mayo ahora a las 10 de la tarde, y a las 2 de la tarde yo tengo en mi récord electrónico qué fue lo que él me hizo, qué me mandó. Se comparte. Sí, y se comparte toda esa información. O sea, te quería preguntar algo. En Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene decir así, esa lista de 520 y tantos personas en la lista esperando por una donación de riñón, ¿verdad? Por un trasplante, no por el donante, sino por la lista para hacerse un trasplante, que puede venir de Estados Unidos, como dijiste, ¿verdad? Que puede venir alguien de otro país y decir, yo quiero donar a Guido, pam. Entonces, han dicho de que a veces cuando son multiórganos, que se hace un trasplante de multiórganos, tienen como más posibilidades de que se le haga un trasplante versus alguien que solamente le van a hacer un trasplante de riñón. ¿Y cómo es eso? No entiendo. Bueno, yo no sé, vamos a establecer que yo no soy médico, ¿verdad? Pero me he metido bastante en esto. El riñón, si buscan la estadística en el National Kidney Foundation, que ahí hay data que ni votando lo ha sacado. El órgano más difícil de reclutar y de trasplantar es el riñón. No sé. Okay. Y entonces, como se da la mezcla de riñón con páncreas, hay más posibilidades, porque entonces el páncreas hay más disponibilidad. Esto es oferta y demanda. Okay. ¿Verdad? Mientras que en el riñón es tiene que ser tan y tan perfecto el matching, pero en Estados Unidos no tiene que ser perfecto, aquí sí.
Estados Unidos hay lo que se llama, si quieres entramos en eso, en el exchange, en el intercambio, que no es otra cosa como intercambio. Es que, por ejemplo, yo puedo tener una persona que por las redes, como yo estoy en Facebook, ve mi caso en Nueva York y dice, contra, yo quiero donarle a esa persona. Entonces la persona hace contacto conmigo. Yo entonces le indico dónde estoy registrado. Él está en Estados Unidos, pues yo le indico estoy registrado en Mayo, Jacksonville y en Methodist. Esa persona empieza entonces, se contacta con ellos y empiezan a evaluarlo. Cuando concluyen la evaluación se dan cuenta que no es matching mío, porque yo soy O positivo, pues él es A o lo que sea, o las otras características no las tienen. Tanto en Mayo como en Methodist tienen el programa de exchange, intercambio. ¿Qué es lo que quiere decir? Esa persona que me quiere donar a mí, después que pasa por la rigurosidad y lo aprueban, pues entonces Mayo busca a un candidato en la lista que sea compatible con ese que yo traigo, pero que no es conmigo. Y le dice, aquí yo tengo un riñón que traído para ti. Entonces, ellos tienen la obligación, entonces, buscar un riñón para mí. Y no importa dónde tú estés en la lista, vas arriba. Pues se convierte en prioridad. Porque entonces, se hacen 2 trasplantes. ¿Entiendes? Vamos 4 personas a la cirugía. El que yo traigo se intercambia al otro y el que el otro trae se me intercambia a mí. Y se benefician a 2. Y eso es una ventaja que dan los centros en Estados Unidos, que lamentablemente aquí Auxilio no lo ha incorporado en su protocolo. Y hablando del procedimiento en sí, es algo relativamente sencillo, ¿no? No es una cirugía mayor, así es una... Bueno, del donante es por la laparoscopía, es bien sencillo. O sea, el donante es una incisión pequeña, 1:30, 2 horas, y usualmente lo dan de alta para regresar a su entorno en 10 a 15 días. Eso es así. Es recipiente, es una cirugía mayor. Tú estás hablando de una cirugía de 5 horas y pico, 6 horas, con todas las complicaciones que eso lleva. Y el recipiente se tiene que quedar en el centro. Yo tengo que moverme. Si es en Jackson, me tengo que mover a Jackson, y si es en Dallas, me tengo que mover a Dallas. Y estoy como de 75 a 90 días, tengo que estar allá. ¿Y cuán difícil es vivir con solamente un riñón? La persona que te dona el riñón. Está más que probado científicamente. El Señor es una maravilla. El Señor nos dio 2. Nos dio 2 para que compartiéramos uno. Tú puedes vivir una vida completamente normal con un solo riñón. ¿Okay? Eso está de nuevo en estadísticas en National Kidney Foundation. Yo conozco una íntima amiga de nosotros que su hermano le donó, era matching perfecto hace 32 años. Le donó un riñón y él está vivo y ella está viva. Teniendo una vida ambos súper normal. Tienes que cuidarte. Tienes unos medicamentos que tienes que tomarte de por vida, ¿verdad? Sí, evitar rechazo. Pero no es otro medicamento que no sea, por ejemplo, si tienes diabetes, tienes que tomar tu medicina, te tienes que medir tu azúcar. Si eres hipertenso, tienes que hacer lo mismo, ¿no? No es nada distinto de lo que es eso. Pues nosotros, sé que este programa, ¿verdad? El tiempo pasa bien rápido. Yo les voy a dar ahora mismo en el aire nuevamente los teléfonos para aquellos que quieran contactarse con Guido Umpierre, ¿verdad? Porque él es, ¿verdad? Está necesitado
de la donación del riñón, pero para aquellos que quieran conocer más, tenemos el teléfono de él, es el 787-642-8918, el 787-640-8927, o escribirle a través de email, Guido, que es con G de gato, Guido, Guido, .umpierre@gmail.com. Y es importante que nosotros tengamos conciencia de lo que es un regalo de amor. Fíjense que, como les dije, Dios nos ha dado la vida y nos ha permitido también dar unos dones muy especiales para aquellos que conozcan mejor cómo funciona lo creado por Dios. Y que gracias a Dios nos dio 2 riñones. Y que esa posibilidad por el entendimiento de lo creado, como bien decía Guido ahora, es que Dios te dio 2 para que pudieses compartir algo y pudieses hacer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Imitar a Jesucristo, que entregó todo su ser, todo su cuerpo, toda su alma por la salvación de toda la humanidad. Hasta la última gota de sangre en la cruz derramada ha sido para un bien mayor. Lo entregó todo, no se quedó con nada. Y si nosotros tomamos conciencia realmente, todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Y qué regalo de amor sería uno poder desprenderse de aquello sin temor, porque gracias a Dios la ciencia ha entendido que es posible, como el ejemplo que diste, de vivir prolongadamente con un riñón, ¿verdad? 2 hermanos que quisieron hacer ese mutuo entrega, aquel que lo entregó y aquel que lo recibió, con muchísimo amor. Y que nosotros podamos entender que estas cosas, que dentro de la situación mala se puede hacer un bien mayor, el que podemos nosotros compartir esta información, que vamos a continuar la semana que viene, porque no solamente tenemos aquí a Guido, que está esperando un riñón, sino tenemos gente que sí ya ha sido trasplantado y otros que necesitan otro tipo de órganos, que no es solamente el riñón. Y nosotros en Cursillo, pues siempre lo queremos compartir con ustedes, no solamente para los que son de Cursillo, sino que a todos los que nos escuchan a través de la radio, a las redes sociales, que tengamos conciencia de dar ese regalo de amor, de ser generoso con todo lo que Dios nos ha dado. La Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, decía: cuando uno reconoce que ha recibido, despierta el amor. Cuánto Dios nos ha dado y cuánto tenemos que nosotros, ¿verdad?, responderle a Él, dando de todo lo de sí, como así lo hizo Él. Tenemos cursillo este fin de semana, precisamente desde mañana hay cursillo de mujeres, hay espacios todavía, igual que va a haber del 23 al 26 de junio hay cursillo de hombres, y también hay cursillo de jóvenes en verano, y para mayor información puede llamar al 787-789-7596 o visitando la página de cursillospr.com. Y te damos las gracias, Guido. Estás invitado para la semana que viene, porque tenemos que continuar con esto. Vamos a tener otros invitados para que nos ayuden a poder prolongar esta información en beneficio de tantas personas. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Buenas noches.